Listo. La clase pasada nosotros empezamos discutiendo lo que son los sistemas lineales y por qué la ventaja de trabajar con ellos. Aunque aún nosotros aquí no teníamos claro en qué consistía un sistema lineal. Lo único que sabemos de lo que dice acá es que tienen muchas ventajas porque hay muchos métodos matemáticos para trabajarlo. En contraste con los sistemas no lineales, en los que pues hay muchas dificultades y empiezan a haber sistemas no lineales desde algo tan sencillo como un péndulo, de hecho un péndulo simple, ojo, no el oscilador armónico, el péndulo simple es ya no lineal, un péndulo doble ya presenta caos como el que se presenta allí en la figura. Un péndulo doble es este que está acá, un péndulo colgado de la masa de otro péndulo. Ese péndulo ya presenta caos, o sea, es muy difícil, es un sistema no lineal. Un péndulo solo es un sistema no lineal, solamente para ángulos pequeños se hace la aproximación del oscilador armónico. Y aparecen en los sistemas muchísimos sistemas no lineales. Lo que se puede hacer generalmente es tratar de trabajar en las cercanías de puntos importantes, que es donde la dinámica se detiene, que son los puntos de equilibrio, y mirar cuál es la estabilidad alrededor de esos puntos de equilibrio. Nosotros también trabajamos algunas analizamos un poquito cómo se trabajaría un sistema lineal. Lo primero es hacer el modelo matemático, que consiste en mirar cuáles son las ecuaciones de movimiento, cuáles son, por ejemplo, si hay unas condiciones de contorno o unas condiciones iniciales, identificar variables y parámetros, poner valores a los parámetros, ver si esos parámetros dependen o no del tiempo. Y una vez se ha creado todo eso, ya se tienen, digamos, esas ecuaciones de movimiento, pues se resuelven. Una vez resueltas, esas ecuaciones pues nos van a dar información del sistema, pero además nos va a permitir también llevar el sistema a sus límites o predecir cómo va a funcionar el sistema. Nosotros debemos ser capaces de interpretar esas soluciones a la luz de lo que es el sistema original. Si vemos que no tiene ningún sentido es porque quizás el modelo es incorrecto. También hablamos de la causalidad, que es el hecho que eh, solamente hasta el instante en el que entran las entradas, las salidas van a responder, ¿de acuerdo? No van a responder antes de que las entradas entren. Sin embargo, discutimos también que hay algunos sistemas de la naturaleza que a veces se deben modelar por sistemas no causales. Un caso de ejemplo causal es el hecho de que de la bombilla se enciende como consecuencia de oprimir el interruptor. Pero a veces también hablamos que un motociclista imprudente arranca antes de que el semáforo se ponga en verde. Si yo quisiera hacer ese modelo, tendría que utilizar un modelo no causal. La clase pasada también hablamos de qué es el estado de un sistema, que es un conjunto de variables o el conjunto de variables que son conocidas y que permitirían predecir qué va a pasar con el sistema más adelante. Eso es lo que llamamos el estado de un sistema. Entonces, conocer el estado de un sistema es conocer los valores de todas esas variables necesarias para poder mirar el estado del sistema más adelante, predecir qué va a pasar. Nosotros acá en las palabras más comunes van a ser las entradas y las salidas del sistema, ¿de acuerdo? Las salidas como el resultado, la incógnita. En general, el estado de un sistema se puede caracterizar por muchísimas variables que se acomodan generalmente en un vector para hacer las cosas más sencillas. No obstante, eso lo vamos a retomar al final del curso cuando veamos variables de estado. También nosotros vimos que hay dos tipos de sistemas.
Los sistemas de tiempo continuo, que es en general a lo que uno está acostumbrado en cálculo. Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales. Pero en este curso vamos a enfocarnos también en los sistemas de tiempo discreto, en los que el avance de las cosas van en pasos finitos. En ese caso, por ejemplo, una función se puede discretizar tomando valores pertinentes cada cierto intervalo de tiempo, que nosotros hicimos toda la discretización completa la clase pasada. También hablamos de la invarianza temporal, donde definimos que un sistema era temporalmente invariante cuando una entrada genera una salida y la respuesta es la misma independientemente del tiempo. O sea, la distancia entre la entrada y la salida es la misma independientemente de en qué momento se hace la entrada. Entonces, por ejemplo, el interruptor de luz, el bombillo prende después de que se oprime, no importa si eso es en la mañana o en la tarde. Y también vimos la definición formal de lo que es un sistema lineal. Vimos que un sistema es lineal si una entrada 1 genera una salida 1 y una entrada 2 genera una salida 2. Entonces, la suma de las entradas genera la suma de las salidas. Ese es el principio de superposición. Y si una entrada genera una salida determinada, la amplificación de la entrada por un parámetro va a generar una salida también amplificada por el mismo parámetro. Esas dos se pueden resumir en una misma expresión que es la que está aquí abajo. Esto, si se hace la transformación, o sea, el sistema hace esta transformación de una combinación lineal, me da la combinación lineal de las transformaciones. Y nosotros quedamos trabajando en estos ejercicios. Resolvimos el primero hasta donde yo recuerdo que llegamos a que este sistema es lineal únicamente en el caso en el que B sea nulo, idénticamente 0. Ahora vamos a mirar qué pasa con los otros sistemas. Entonces, por favor, pasemos al tablero que vamos a trabajar el ejercicio 2. Entonces, para el ejercicio 2, ¿qué tenemos? Tenemos que Y sub K es igual a 1/2 de U sub K vector más U sub K menos 1. Resulta que esto que aparece acá son un sinnúmero de ecuaciones, no solamente por el carácter vectorial de las entradas y la salida, sino porque esta ecuación se cumple para cada uno de los subíndices K. Son como funciones discretizadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que significa que sea lineal. Primero que todo, pues podemos hacerlo o separando las dos condiciones o haciéndolas todas juntas. En este caso voy a separar las dos condiciones. En el ejemplo siguiente los voy a hacer todas juntas. ¿Cuáles son las dos condiciones? La primera condición es que vamos a asumir que nosotros metemos una entrada 1 y me genera una salida 1. Entonces Y1 de K es igual a 1/2 de U1 de K más U1 de K menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, una entrada 1 me genera una salida 1. Nótese que esta entrada es la misma, solo que está evaluada en diferentes tiempos. Ahora yo tengo que una entrada 2 me genera una salida 2. ¿Listo? Una entrada 2 me genera una salida 2. Ahora bien, ¿qué me debe generar la suma de las entradas? Entonces, ¿qué me hace la operación? Me calcula 1/2 de lo que sea la entrada y nosotros como entrada vamos a colocar la suma de las entradas. ¿De acuerdo? La suma de las dos entradas evaluadas en K más la entrada evaluada en K menos 1.
¿Listo? Y eso me debe dar una cierta salida, que vamos a averiguar qué es. Esto me va a dar una salida Y. ¿Qué es lo que esperamos que sea Y? De hecho, debe ser Y1 más Y2. Si eso es así, el sistema es lineal. Entonces aquí nos estamos preguntando, ¿es Y1 más Y2 la salida de esta entrada que es la suma? Bueno, pues veamos. Como estos son vectores, yo sé que puedo distribuir este 1/2. Entonces voy a tomar este 1/2 con U1 y este U1. Y luego, por otro lado, voy a tomar este 1/2 con U2 y este U2. ¿Qué me queda? Me queda 1/2 de U1K más U1 de K-1. Esto es el resultado de la parte que escogí arriba en azul. Ya, Ahora, su pantalla, eso. listo. Y ahora tengo 1/2 de U2 de K más U2 de K-1. Listo, eso es lo que estaba en rojo. Ahora, lo que está azul, si ustedes miran bien, es exactamente esto. Y lo que está en rojo es exactamente, perdón. Lo que está en azul es exactamente esto. Y lo que está en rojo es exactamente esto. De manera que aquí esta es una igualdad verdadera y tenemos que se cumple el principio de superposición. ¿Listo? Vamos a repasarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este es el sistema en el que YK es igual a 1/2 de UK más UK menos 1. Vamos a asumir que una entrada 1 me genera una salida 1 dada por esta expresión y que una entrada 2 me genera una salida 2 dada por esta expresión. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando al sistema le damos como entrada la suma de las entradas 1 y 2. ¿Qué hace el sistema? Toma la entrada, que es esta suma, la multiplica por 1/2 y le suma la entrada evaluada en el instante de tiempo anterior. Cuando yo hago estas distribuciones que están presentes aquí en colores, obtengo estos términos de acá, estos términos de acá. Yo me doy cuenta que este es efectivamente YK1, aquí me falta el K, y que este de acá es YK sub 2. De manera que efectivamente la suma de las entradas me da la suma de las salidas, diciendo que al menos este cumple el principio de superposición. Entonces aquí hemos visto que superposición. ¿Listo? Copien por favor. No, nosotros no podemos simplemente con el principio de superposición garantizar que un sistema sea lineal. Necesita cumplir los dos. Hasta ahora he probado uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puedo borrar? Bueno, tomaré eso como un sí. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos probado la superposición para este sistema. Vamos a probar la homogeneidad. ¿Qué me dice la homogeneidad? Que si le doy esta entrada U y me genera esta salida, al darle alfa veces U, debe darme alfa veces esta salida. Entonces, ¿qué hace el sistema? Entonces aquí tengo UK, voy a quitar los paréntesis,
lo que hace el sistema es, lo multiplica por un medio y le suma la entrada en el instante de tiempo anterior. Es decir, en este caso, en alfa veces u de k menos 1. Recordemos que alfa u es la entrada. Y esta es la salida. Pero ¿esto qué es? Yo puedo factorizar, el factor común es alfa, un medio. Esto debería ser alfa yk. Ese es el principio de la homogeneidad, que si yo multiplico por alfa la entrada, la salida se me multiplica por alfa. Me da un medio de uk más uk menos 1, que es efectivamente lo que tenemos aquí. De manera que el principio de homogeneidad también se cumple. Y cuando se cumplen estas dos cosas, tengo que mi sistema es lineal. ¿Listo? Entonces yo puedo asegurar que ese segundo ejercicio es un sistema lineal sin necesidad de imponer ninguna condición adicional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? qué pena, ¿me podría volver a explicar ese paso? El de esta operación de homogeneidad. Yo tengo que, este es el sistema. Acá hay una entrada. Esta entrada U me está generando una salida. ¿Qué es lo que yo quiero mirar? ¿Qué pasa si yo multiplico U por alfa y doy esa nueva entrada? Entonces aquí la nueva entrada es U por alfa. ¿Qué hace el sistema? Toma mi entrada, la multiplica por un medio y le suma la entrada en el instante de tiempo anterior. Pero como alfa es un número real, yo lo puedo factorizar. Y al factorizarlo me queda alfa por esto. Pero esto que está aquí es exactamente lo que está aquí. Por lo tanto, esto que está entre paréntesis es YK. Esto es alfa YK, que es lo que se supone que esperábamos. Que al multiplicar por alfa, la salida también se multiplique por alfa. Ese es el principio de homogeneidad. Como ya habíamos comprobado que el sistema también cumple con el principio de superposición, estas dos condiciones me implican que el sistema es lineal, ¿de acuerdo? Y eso es. ¿Listo? Bueno, copien esta parte, por favor. Vamos a hacer entonces el tercero. Para este dijimos que íbamos a hacer la prueba que implica ambas cosas al tiempo. Entonces, miremoslo. E de t es igual a R por I de t más 1 sobre C por la integral que va desde 0 hasta t de I de t' de t'. ¿Listo? Muy bien. En este caso, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida en este caso? ¿Mm? En este caso, yo tendría que la entrada es I, que claramente es una corriente, y E es entonces la salida. Bueno, entonces, para probar si el sistema es lineal, yo lo que puedo hacer es una combinación lineal de dos entradas y ver que esa combinación lineal me dé dos salidas. Para ello, entonces, tengo que definir dos entradas. Entonces, vamos a suponer que I1 me da E1 y que I2 me da E2, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una combinación lineal de las entradas. Entonces, yo sé que la salida, que la voy a llamar en general E de T,
y voy a mirar que esta es la transformación. Esa transformación, y como argumento le voy a dar alfa I1 de t más beta I2 de t. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué hace la transformación? Me multiplica por R la entrada, entonces me da R veces alfa I1 de t más beta por I2 de t. Voy a, simplemente por el hecho de espacio, que este tablero no es muy grande, voy a evitarme las dependencias temporales. Ustedes ya saben que I es la entrada y que depende del tiempo. Entonces me da R, que multiplica a alfa I1 más beta I2 más 1 sobre C, la integral desde 0 a t de alfa I1 más beta I2 por dt prima. ¿Listo? Ahora, nuevamente, esta R es una variable real, esta alfa es una variable real. Entonces, voy a tomar esta R con esta I, esta 1 sobre C con esta I, y por el otro lado voy a tomar esta R con este I2 y este 1 sobre C con este I2, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo que aquí todo funciona, es decir, que estas integrales convergen. Si nosotros, pues las integrales, si la integral converge, si esta función no tiene alguna divergencia rara en este intervalo de tiempo, entonces esta integral siempre converge. Si esta converge, la integral de la suma es la suma de las integrales y cada una de estas integrales converge. Entonces vamos a asumir que I1 y I2 están bien comportadas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este alfa de acá, lo voy a poner aquí afuera, ¿y qué me queda? R por I1 más 1 sobre C integral de 0 a t, este alfa ya lo puse acá afuera, de I1 dt' más este beta, lo voy a poner acá afuera, R por I2 más 1 sobre C integral de 0 a t, este beta ya lo saqué acá, de I2 dt'. Pero si yo miro bien, esto no es otra cosa que alfa veces, y esto es E1, más beta veces E2 de t. Eso quiere decir que la transformación de la combinación lineal es la combinación lineal de las transformaciones, donde combinación lineal significa esto: una componente por alfa, la otra componente por beta. Una componente por alfa, la otra componente por beta. Eso indica que el sistema es lineal. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, aquí claramente esta es la variable dependiente. Por lo tanto, esta es la salida. Y es la variable independiente. Bueno, obviamente I depende de t. Pero olvidémonos por un momento que I depende de t. Tú de esta ecuación te das cuenta que E está dependiendo de I. Por lo tanto, yo puedo deducir que esta es la salida y que I es la entrada. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Tú tienes acá una ecuación, ignora el 1, 2 por ahora, que me relaciona una corriente con un voltaje. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de un sistema RC.
Entonces, dependiendo la corriente que esté circulando, pues va a haber va a haber un cierto voltaje en el capacitor. Yo quiero ver si ese sistema es lineal. ¿Cómo lo puedo ver? Entonces, lo que tengo que hacer es construir una transformación lineal de dos entradas y aplicársela al sistema, donde he llamado I1 e I2 las entradas. Aquí lo que estoy diciendo es que cuando aplico I1 obtengo E1 y cuando aplico I2 obtengo E2. ¿Qué hace la transformación? Me toma la entrada, la multiplica por R y luego le suma 1 sobre el capacitor por esta integral particular de la entrada. Entonces aquí el sistema ¿qué entrada tiene? Esta combinación lineal. Entonces la multiplica por el valor de la resistencia, 1 sobre el capacitor por esta integral. Pero como son números reales, yo puedo primero distribuir acá y luego como estos dos son números reales, yo los puedo conmutar, por eso me queda R alfa y no alfa R y no R alfa. Y puedo utilizar una asociación. Estoy asociando todos los que tienen la barra azul acá y todos los que tienen la barra roja acá. No me falta ni me sobra ningún término. Donde como este término y este término tienen el alfa, recuerden que esta constante puede salir de la integral. Y como esta constante conmuta con R y también conmuta con 1 sobre C, puede quedar acá afuera. Lo mismo pasa con beta. Si yo miro lo que está entre paréntesis acá, es justamente lo que yo tendría aquí con I1. Por lo tanto, eso es E1. Y lo que está aquí es con I2. Entonces, eso es justamente E2. Entonces, yo me doy cuenta que la transformación de una combinación lineal de las entradas dadas es una combinación lineal, la misma combinación lineal, es decir, tiene los mismos coeficientes de las salidas respectivas. ¿Listo? Eso es todo. Bueno. Vamos a ver el último ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo YK es igual a UK más un medio de YK menos 2. Y vamos a aplicar lo mismo, la combinada. Entonces, YK es igual a UK más un medio de YK menos 2. Y voy a hacer lo siguiente, voy a despejar UK. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que UK es igual a YK menos un medio de YK menos 2. Esta de acá voy a tomar a YK como entrada y a UK como salida. ¿Qué tengo que hacer? Asumir que aquí yo pongo 1 o 2, cuando aquí tengo 1 o 2, y aquí tengo 1 o 2, ¿cierto? Y ahora tengo que la salida, una salida UK va a ser igual a la transformación aplicada sobre una combinación lineal de las entradas, es decir, a alfa YK1 más beta YK2. ¿Y esto a qué es igual? ¿Qué hace la transformación lineal? Toma la entrada evaluada en K, entonces toma alfa Y1 de K más beta Y2 de K y le resta la mitad de la entrada, pero evaluada en K menos 2. Entonces, alfa Y1 de K menos 2 más beta
de Y2 de K menos 2. Listo. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar todo lo que tenga que ver con Y1. Aquí hay un Y1, un medio con este Y1. Y los alfas, pues los puedo, como son números reales, los puedo conmutar. Por otro lado, ¿qué tengo? Este Y2 con un beta y un medio que se distribuye acá y además tengo este beta acá que lo puedo también factorizar. ¿Qué me da? Me da este alfa que está en ambos lados que multiplica a Y1 de K menos un medio de Y1 de K menos 2 más beta, que está en ambos lados y lo puedo asociar, que multiplica a Y2 de K menos un medio de, este beta ya lo saqué, Y2 de K menos 2. Ahora, esto que está entre paréntesis es exactamente esto de acá cuando tengo en cuenta el superíndice 1. Por lo tanto, esto es alfa de U1 de K más beta. Y esto que está aquí entre paréntesis es exactamente este renglón cuando considero el superíndice 2. Por lo tanto, esto es U2 de K. Entonces, yo tengo una combinación lineal de estas entradas y la transformación me devuelve la misma combinación lineal de sus respectivas salidas. Por lo tanto, este sistema también es lineal. ¿Listo? Entonces, copien, por favor. Profe, ¿Sí? Dime. ¿por qué despejó UK? U sub K? Porque si yo despejo aquí U sub K, me queda mucho más fácil hacer esto de acá. Yo aquí tengo combinaciones de U y Y. Aquí tengo este Y. Entonces, pues yo puedo despejar aquí mi sistema como si UK fuera la salida, tomando los Ys como las entradas. Y me da que el Ok. sistema es lineal. Tomando a UK como la variable Ujú. dependiente. Ok. ¿Listo? Vale. Copien, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Nosotros hemos visto que vamos a trabajar con sistemas discretos. Los sistemas discretos se generan a partir de sucesiones de números, ¿de acuerdo? Que van a ser compactamente escritos como llaves, algún nombre de la sucesión y un subíndice que es en general K, que va a ser el subíndice de cada uno de los elementos de la sucesión de números. Ellos pueden crearse a través de una regla. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una sucesión f sub k que es un conjunto de números. ¿Sí? Una sucesión es un conjunto de números donde hay un orden, hay uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y como están ordenados, yo puedo utilizar subíndices como números, como son los números enteros, para indicar cuál es su posición. En este caso, nosotros tenemos que esta sucesión es de números y todos los números son 0 para los subíndices que van desde menos infinito hasta 0. Aquí. Todos son 0. Pero cuando empezamos y pasamos de 0 en adelante, esa sucesión viene dada por 1 sobre 2 a la k. Es decir, por ejemplo, cuando k vale 0, 2 a la 0 es 1, entonces tendríamos la unidad. Cuando k vale 1, tendríamos un medio, luego un cuarto, seguido de un octavo, seguido de un 16, luego un 32avo, un 64avo, y así sucesivamente. Esto me representa toda una cadena de números que vienen con un determinado orden. La otra forma de hacerlo es a través
de una sucesión explícita. Por ejemplo, yo tengo esta sucesión 1, 5, 3, 25. Ella la puedo escribir también. Aquí está la forma de la sucesión, es entre llaves, el nombre de la sucesión y el subíndice. Y viene dado por un poco de ceros, los 4 números que aparecen allí, 1, 5, menos 3, 2.5 y luego otra vez ceros. Generalmente uno tiende a ignorar cuando aparecen ceros, ¿de acuerdo? Bueno, uno puede tener operaciones entre las sucesiones. Podemos definir la suma de sucesiones de esta manera. La suma de sucesiones donde el elemento késimo de la suma es simplemente la suma de los elementos késimos de las sucesiones que están como sumandos. Es decir, como un vector. ¿De acuerdo? Punto a punto. Aquí sí es diferente porque nosotros tenemos un producto de sucesiones. Uno con vectores tienes productos punto o producto exterior. No aparece el producto término a término. Pero en las funciones sí. El producto no es como el de los vectores. Los vectores tienen productos puntos y productos cruz. Pero las funciones sí tienen productos término a término. Entonces estamos diciendo que esto era como un punto intermedio entre vectores y funciones. Entonces el producto de dos sucesiones, el resultado de la sucesión producto es el producto de los elementos término a término, punto por punto de las sucesiones que están haciendo el producto. Aquí aparece. Entonces C sub K es AK por BK. También podemos hacer el producto de una sucesión por una constante, donde aquí tengo alfa A sub K, y el resultado no es otra cosa que cada uno de los elementos de C es alfa por AK. ¿De acuerdo? Que son, digamos, propiedades bastante naturales. Bueno, vamos a dejar las sucesiones un momentito. No, yo creo que... Sí, vamos a dejar las sucesiones un momentito porque yo necesito introducir lo que son sucesiones y lo que son diagramas de flujo. Los diagramas de flujo los vamos a ver el día de hoy. Yo no sé si ustedes en su carrera los encuentran, me parece, no sé si al principio o al final, pero es importante denotar aquí algunas cosas. Los diagramas de su flujo se utilizan para describir algoritmos de una forma gráfica. Y tienen los siguientes elementos principalmente. Hay muchísimos más elementos, pero nosotros en este curso vamos a trabajar con estos. Un óvalo que va a indicar inicio o fin de un bloque de instrucciones. Las flechas que me van a indicar hacia dónde fluye la información o hacia qué paso debo seguir. Este paralelogramo que me va a indicar entrada y salida, o bien, por ejemplo, el usuario me va a estar dando la entrada o yo voy a ir entregando la salida. Los cuadrados van a ser procesos que se le dicen al algoritmo y estos rombos van a ser decisiones. ¿Cómo funciona? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un sistema discreto dado por unas ecuaciones que aparecen explícitamente aquí. Entonces, el óvalo me dice inicio. Luego, yo paso a leer unas condiciones iniciales. Por eso es entrada y salida. Luego, aquí voy a dar la instrucción al computador de que tome la variable k igual a 0. Luego, en entrada y salida, voy a leer una variable que es u sub k. Y luego voy a proceder a operar. Entonces, mi valor de la salida en el instante de tiempo k viene dado por estos términos donde necesito el u sub k, que ya lo conozco, y los y sub k anteriores, que los conozco porque los leí como condiciones iniciales. Luego actualizo mis variables porque ya voy a pasar al siguiente estado de tiempo. Entonces, ahora, el que está ahora pasa a ser el anterior. Y el anterior pasa a ser aún 2 pasos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, para poder tener este libre, imprimo mi salida y doy el siguiente paso. Leo mi entrada y así puedo ir resolviendo un sistema. O sea, esta es la forma de solucionar en un computador un sistema de ecuaciones discretas y se ve que es bastante sencillo. Luego vamos a pasar a hacer esto
que en nuestro caso se adecúa muy bien el Excel para solucionar este tipo de problemas. Aquí están las variables, la misma ecuación que aparece acá. UK menos YK menos 1 dividido 4 más 1/8 de YK menos 2. Entonces, una descripción matemática de un sistema a través de una relación lineal de recurrencia con coeficientes constantes tiene como resultado una ecuación en diferencias. Esto que está aquí presentado es una ecuación en diferencias. Y les voy a decir un chismecito. Desde que no aparezcan productos entre las diferentes salidas o las entradas o entrada por salida, va a ser en general un sistema lineal. En esta ecuación en diferencia se relaciona la salida y sub k, que es lo que yo quiero conocer, con una entrada dada u sub k. Además, tenemos almacenes en memoria en 2 pasos de tiempo, que es YK-1 y YK-2. Se está representando un sistema infinito de ecuaciones, porque para cada valor de K, yo tengo una ecuación diferente. Y en este caso, K puede ser, pues imagínense, todos los números enteros. O sea, es infinito. Bueno. Listo. Entonces, tenemos 3 cosas. Sucesiones, tenemos diagramas de flujo, lo que son sistemas discretos, y lo último que vamos a trabajar son sistemas continuos. ¿Cómo es un sistema continuo? Se representan por ecuaciones diferenciales, en este caso, por ejemplo, lineales. Hay algunas con sistemas no lineales, con coeficientes constantes. Nosotros vamos a trabajar generalmente coeficientes constantes y eso nos garantiza que el sistema tiene invarianza temporal. La entrada U y la salida Y de T son funciones de una variable real continua T, generalmente denominada variable temporal. Y aquí tenemos una ecuación como ejemplo. Vamos a ver cómo haríamos el tratamiento de cañerías, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar un modelo y vamos a tratar de planear la solución de este modelo. ¿Qué consiste? ¿Qué es la realidad de lo que está pasando? Se crea un pozo para oxigenación que contiene una cantidad C de un determinado contaminante. Luego una cañería, que es la que aparece en el lado izquierdo, vierte residuos con una concentración mayor. Entonces aquí está el pozo con una cierta cantidad de contaminante. Por el lado izquierdo está entrando residuos con una concentración mayor. Luego de un tiempo hay algunas bacterias que digieren el contaminante. Y esta mezcla de el agua contaminada limpiada por las bacterias con lo que va entrando se desagua a un río. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí cuál es el problema? Sí, profe. Bueno. Ahora bien, empecemos a poner numeritos. Vamos a asumir que hay una entrada con un flujo constante de I sub 1 en litros por cada minuto con una concentración C1 de kilogramos por litro. También tenemos una salida constante I2, ¿listo? En litros por minuto. El pozo tiene una cantidad inicial G0 de litros con P0 kilogramos de contaminante. ¿Listo? Obviamente aquí pues tenemos que calcular cuál es la concentración que está saliendo en I2. ¿Podrías ¿Sí? devolver un momentico la diapositiva, por favor? ¿Esta? ¿Necesitas esta? Sí, dame un segundo. Ya, profe, gracias. Bueno. Listo. Bueno. Y aquí viene la pregunta. Resulta que este aerador pues funciona, evacúa agua al río, pero obviamente no se puede evacuar de cualquier manera. Se dice que hay una regulación que implica una concentración que es la 10ª parte de la concentración con la que sale, digamos, de una planta, de la concentración original.
Entonces, pues aquí va a haber agua limpia y luego se evacúa. ¿Por cuánto tiempo se puede evacuar? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo solucionar el problema. Lo primero que vamos a considerar es cuál es la cantidad de volumen de líquido que hay en el aereador. En el instante de tiempo t sub 0, claramente nosotros tenemos G0. Cuando aquí t vale 0, este término desaparece y me queda únicamente G0. Entonces el volumen 0 es G0, como debe ser. Y luego está entrando I por minuto, o sea que este t está de hecho en minutos. Entonces, I1 por t es la cantidad de líquido que ha entrado a través de I1 durante el tiempo t. Pero sale, y por eso aparece este signo menos de acá, I2 por t. Entonces, en el mismo instante de tiempo ha salido una cantidad I2 por t. Entonces, si I1 es mayor que I2, entonces esta cantidad que está entre paréntesis es positiva y la cantidad de agua que hay en el aereador va aumentando linealmente. Si I2 es mayor que I1, esta cantidad que está entre paréntesis es una cantidad negativa y el volumen de agua que hay en el aereador va disminuyendo linealmente con el tiempo. Ahora, ¿cuál será la rata de cambio de masa que hay en el de contaminante en el volumen del aereador? Entonces, ¿cómo cambia la masa de contaminante? Es la cantidad de contaminante que entra. Entonces, es la concentración por el flujo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar el tablero y voy a escribir algo en el tablero. Recuerden que las unidades de I era litros por cada minuto. Y las unidades de C son kilogramos por cada litro. Entonces, si yo multiplico I por C, las unidades de esto, ¿qué van a ser? Litros por cada minuto por kilogramos por cada litro. Entonces se me cancela esto y me da que esto es kilogramos por cada minuto. Eso quiere decir que efectivamente es una rata de cambio de masa. Entonces aquí la rata de cambio de la masa es lo que sale menos lo que entra. Perdón, lo que entra menos lo que sale. ¿Qué entra? Pues la concentración que entra en el flujo que entra. ¿Y qué sale? El flujo de salida por la concentración de salida. ¿Y cuál es la concentración de salida? Pues la cantidad que hay dividido el volumen que hay. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación diferencial? ¿Tienen alguna duda? Ok, entonces asumiré que no. Vamos a continuar. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a tratar de resolverla. Tenemos varias cosas. Si yo estoy echando demasiado acá, es decir, si I1 es mayor que I2, pues estoy permanentemente echando demasiado contaminante y esto se me empieza a llenar hasta el punto de que deja de ser operacional. Si I2 es la que es mayor, pues voy a disminuir aquí la cantidad de volumen y no voy a poder airear, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer el caso en el que I1 es igual a I2, de manera que no tenemos este término que aparece con el tiempo acá, sino tenemos únicamente P de T sobre G0, que deberíamos llamarlo V0. Voy a cambiarlo por V0 de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces voy a escribir esa ecuación en el tablero. Entonces, si
I1 es igual a I2 igual a I, tenemos que la forma en la que cambia la masa en el tiempo es igual a C1 por I menos I por P de T sobre G0. ¿Listo? Y esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a solucionar esta ecuación diferencial y vamos a resolver el problema que tenemos. Entonces, aquí ya tenemos un modelo y vamos a asumir que la entrada es igual a la salida, que es un flujo constante I. Entonces, esa es la ecuación diferencial. Vamos a utilizar separación de variables, por ejemplo. ¿En qué consiste la separación de variables? En llevar todo lo que tiene que ver con P a un lado y dejar todos los términos independientes al otro. Pero para ello, primero vamos a solucionar la ecuación homogénea. ¿Cuál es la ecuación homogénea? En la que solo aparecen términos que tienen que ver con P y sus derivadas. Es decir, tenemos D, P de T, sobre dt, más I sobre G sub 0 por P de T igual a 0. Yo puedo utilizar ANSAT, puedo utilizar separación de variables, puedo utilizar varias cosas. Yo creo que lo más fácil es utilizar un ANSAT, no voy a utilizar separación de variables. ¿Cuál es el ANSAT? Vamos a asumir, porque yo conozco esta ecuación, que P de T tiene la forma funcional de A por E a la lambda T. ¿De acuerdo? Voy a asumir esa solución. Entonces, ¿cuánto vale dP dt? Pues va a valer A por lambda E a la lambda T. Y reemplazo esto en esta ecuación. Entonces, 0 va a ser igual a ¿qué? A la derivada, que es A lambda E a la lambda T, más I sobre G0 por E a la lambda T, por A E a la lambda T. ¿Sí? Veamos qué términos aparecen, como están igualados a 0. Tengo el A. Obviamente aquí estamos asumiendo que A es diferente de 0, naturalmente. Entonces yo podría factorizarlo y pasar a dividir, me queda 0. Y el otro que aparece es E a la lambda T. ¿Sí? Que es básicamente dividir por P de T e integrar logarítmicamente. Pero bueno, E a la lambda T tampoco es un 0. ¿Qué me queda? Que 0 es igual a ¿qué? A lambda más I sobre G sub 0. Mi desconocido es lambda. Esto quiere decir que lambda es igual a menos I sobre G sub 0. Y esta es, voy a ponerle acá la homogénea, una H, una H, una H, una H. Entonces, P homogénea de T es igual a A, que todavía no la he determinado, por E a la lambda, que es menos I sobre G0 por T. ¿Listo? Y esta es la ecuación, la solución de la ecuación homogénea, que la vamos a necesitar más luego. ¿Listo? Entonces, vamos a, por favor, copien hasta ahí. Bueno, entonces vamos a poner la solución de la homogénea acá, arriba aparte, que tenemos que P homogéneo de T es igual a A por E a la menos I sobre G0 por T.
Listo. Esa es la solución de la homogénea. Vamos a continuar. Sin embargo, la ecuación que tenemos no es la ecuación homogénea, ¿cierto? Yo tengo lo siguiente. dp dt sobre dt más I sobre G0 por P de T es igual a una constante, porque este producto es básicamente una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo construir una solución particular de este problema a partir de la homogénea más sumar una función que tenga la estructura de la que aparece acá, que es una constante. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, la solución particular P de T va a ser la homogénea A por E a la menos I sobre G0 por T más una función que tenga la estructura de la que aparece aquí, que es una constante. Entonces, B. Voy a calcular la derivada d de P de T sobre dt es igual a menos I sobre G sub 0 por A E a la menos I sobre G sub 0 T. El B no tiene, es 0. Listo. Y lo reemplazamos en la ecuación. ¿Qué tengo? Menos I sobre G sub 0 por A E a la menos I sobre G sub 0 T más I sobre G sub 0 por P de T, que es A E a la menos I sobre G sub 0 T más I sobre G sub 0 por B, ¿cierto? I sobre G sub 0 por cada uno de estos dos términos. Y eso debe ser igual a C1 por I. Listo. Ahora bien, yo tengo aquí menos I sobre G sub 0 A a la menos I sobre G sub 0 T más I sobre G sub 0 a la E a la menos I sobre G sub 0 T. Eso quiere decir que este con este se me van. Y me queda que B I sobre G sub 0 B es igual a C1 por I, de donde yo obtengo que B es igual a el I con el I también se me cancela. Y me queda que B es simplemente C1 por G sub 0. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí que esto es A, E a la menos I sobre G sub 0 por T más C1 por G sub 0. Y esa es la cantidad en masa de contaminante que hay en todo instante de tiempo. Nosotros vemos que cuando T tiende a infinito, esto tiende a 0 y por lo tanto vamos a ir siempre hacia C1 por G0. Bueno, vamos a colocar una condición inicial. Vamos a asumir que inicialmente el aireador está limpio. Si el aireador está limpio, eso quiere decir que la cantidad de contaminante que hay allí en masa por masa es 0. Eso quiere decir que P en 0 es igual a 0. ¿No? Entonces, por favor, copien esto para colocar la condición inicial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestra función, lo más determinada posible, vamos ahora a colocar la condición inicial. Entonces, al aplicar la condición inicial, ¿qué tenemos?
Entonces, P de 0 es igual a A por T vale 0. Si T vale 0, entonces todo esto vale 1 y me queda únicamente A más C1 por G0. Y esto debe ser igual a 0. De aquí entonces puedo sacar finalmente el valor de A, que me da menos C1 por G0. Eso quiere decir que ahora, finalmente, P de T es igual a C1 por G0, que multiplica a 1 menos E a la menos I sobre G0 por T. Y esa es la expresión final. ¿De acuerdo? Donde tenemos las condiciones que el flujo de entrada es el flujo de salida, que es un flujo dado, y que inicialmente la cantidad de contaminante que hay en el pozo es de 0. Recuerden la pregunta. La pregunta es que la concentración de contaminante de salida debe mantenerse como la 10ª parte de la concentración de entrada. ¿No? Entonces, aquí está la cantidad. Bueno, ahora queremos calcular la concentración de salida. La concentración de salida, ¿qué es igual? La concentración de salida, que la vamos a llamar concentración 2, es igual a la cantidad que hay, que es esta, dividida entre el volumen. El volumen es G0, ¿recuerdan? Porque como el flujo de entrada es igual al flujo de salida, el volumen no cambia. Entonces, la concentración de salida es C1 por 1 menos E a la menos I sobre G0 por T. Esto es. ¿Listo? Copien, por favor. Voy allí a borrar para hacer la gráfica de esa concentración 2, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el tiempo y aquí tendremos la concentración. Si nosotros miramos esta función, cuando t vale 0, esta exponencial vale 1 y por lo tanto todo vale 0. O sea que en tiempo 0, esto vale 0. Y luego empieza claramente a crecer exponencialmente. Pero cuando esta función que aparece acá abajo, C2 de t es igual a C1 por 1 menos la exponencial de menos I sobre G0t. Entonces, cuando t vale 0, esta función vale 1 y por lo tanto 1 menos 1, 0, arranca en 0. Y luego, por la forma funcional, sabemos que convergen exponencialmente ¿a dónde? Cuando t vale infinito, esto se hace menos infinito, e a la menos infinito es 0 y me queda C1. Entonces acá esto va a converger exponencialmente hacia C1. Es decir, que la forma de esta curva es así. ¿Listo? Esa es la forma de la curva. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo hasta, porque recuerdan que la regulación decía que solamente se podía mantener mientras se estuviera eliminando menos de la 10ª parte de C1. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es buscar el tiempo para el cual esto vale C1 sobre 10. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos que
Voy a hacerlo acá dentro de este espacio. 1 menos e a la menos i sobre g0 por t, llamémoslo tau, por ese t particular que vamos a llamar tau, es igual a 1/10. Entonces, trayendo este 1/10 para acá, 10 décimos menos 1/10 son 9 décimos, es igual a e a la menos i sobre g0 por tau. Yo puedo calcular el logaritmo a ambos lados. Logaritmo natural de 9 décimos es igual a menos i sobre g0 por tau. Lo que me dice que finalmente el tau para el cual durante el cual se puede mantener prendido el aereador es menos g0 sobre i por el logaritmo natural de 9 décimos. Y esa sería la solución completa del problema. Profe, qué pena, ¿podría volver a repetir? Sí, ya voy. Entonces, nosotros tenemos acá abajo la forma funcional que nos dio de la concentración de salida. S1 que multiplica a 1 menos e a la menos i sobre g0 por t. Ahora bien, la regulación dice que solamente puede funcionar mientras esa concentración sea menor o igual a C1 sobre 10, a la décima parte de C1. Entonces, para calcularla, ¿qué hacemos? Pues buscamos cuál es el T para el cual esto es igual a esto. Entonces, como acá hay un C1 y aquí hay un C1, se me cancelan y me queda 1 menos e a la menos i sobre g0 por t es igual a 1/10. Y listo, ya el resto es simplemente tratar de despejar este tau. Paso este que está restando el otro lado a sumar. Aquí me queda e a la menos i sobre g0 por t. Y este 1/10 pasa al otro lado a restar. 1 menos 1/10 son 9 décimos. Como acá tengo la exponencial, saco logaritmo a ambos lados. Logaritmo de 9 décimos es igual a lo que está en el exponente aquí. Y listo, ya despejo tau. Tau me da menos g0 sobre i por el logaritmo natural de 9 décimos. Y este es el tiempo en el cual puede estarse evacuando con el método del aereador. ¿Listo? Y esa es la pregunta que se nos hizo con la ecuación diferencial. Copien, por favor. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿de acuerdo? El primero dice así: dados dos sistemas concatenados, un diferenciador y un amplificador con g de t igual a t, es decir, la ganancia como función del tiempo es proporcional al tiempo, muestre que el sistema total es lineal y que conmutan los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que lo pensaran y lo hicieran. Luego dice, dé un ejemplo de un sistema que satisface la homogeneidad, pero no la superposición. Luego, diseñe el diagrama de flujo de un programa para simular el siguiente sistema. Entonces, A de K más 1 es igual a BK. B de K más 1 es menos 1/2 de AK más 1/8 de BK más UK. Luego, Y de K es igual a 2AK. Y hay que hacer un programa en Excel o cualquier otro lenguaje de programación que ejecute el algoritmo anterior. Luego vamos a considerar un método que se llama el método de diferencias finitas.
en el que la derivada de una función se aproxima por f de t menos f de menos t sobre t, donde t es finito y t es de hecho lo que utilizamos para discretizar. Retome la ecuación del aireador y elabore la simulación. Compare sus resultados discretos y analíticos como función de t. Es decir, vamos a tomar esta misma, vamos a utilizar el método de diferencias finitas que nos lleva a una ecuación en diferencias y utilizando lo que se aprende de Excel, hay que resolver el mismo problema y hay que compararlo. Diseñe un diferenciador y pruébelo para una función arbitraria en tiempo discreto. Diseñe un integrador y pruébelo para una función arbitraria, también en tiempo discreto. Tome un modelo simple de crecimiento poblacional, construya sus ecuaciones en diferencias y hay que hacer la simulación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esos creo que son los ejercicios que quedan. Vamos a empezar a resolverlos lentamente, pero primero vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos y volvemos. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora solucionando los problemas que aparecen allí, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Dados dos sistemas concatenados, un diferenciador y un amplificador con la ganancia igual a t, muestre que el sistema total es lineal. ¿Conmutan los sistemas? Entonces veamos. Pasemos al tablero. ¿Qué significa lo que me están diciendo allí? Yo tengo un sistema que es un diferenciador. Eso quiere decir que la salida es pues la derivada de la entrada. Y el otro sistema es un amplificador, donde la salida es la entrada, pero multiplicada por una ganancia. Dice que esa ganancia es el mismo tiempo. Dice que los dos sistemas están concatenados. Eso quiere decir que la salida de uno se conecta como la entrada del otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner primero, por ejemplo, el amplificador y luego la derivada. ¿Qué me quedaría? El sistema total es la derivada de t por 1 de t. Este es el sistema total. ¿Qué es esto? La derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero, 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ese es. Este sería el caso 1. ¿Cuál sería el caso 2? El caso 2 es en el que la salida es, primero derivamos y luego amplificamos. Entonces, primero derivamos y luego amplificamos. Si nos damos cuenta, el amplificador y luego el derivador es diferente del resultado del derivador y luego el amplificador. Eso quiere decir que estos dos sistemas no conmutan. ¿De acuerdo? Es el primer resultado. Ellos dos no conmutan. Por favor, ustedes ya tienen experiencia con lo que hicimos al inicio de la clase en ver si los sistemas son lineales o no. ¿De acuerdo? Yo por ahora voy a mostrar el hecho de que esos dos sistemas no conmutan
ustedes ya tienen los resultados. Acá está la salida con una entrada. Aquí está el otro ejemplo de la salida con una entrada. Ustedes pueden calcular si esos sistemas son lineales o no, ¿de acuerdo? Cópienlos, por favor. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar ahora con, vamos a continuar básicamente con este laboratorio, ¿de acuerdo? Voy a llevarlos para que sepan hacer bien el laboratorio. Vamos a hacer un programa en Excel que ejecute estas ecuaciones que aparecen allí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a saltar a un Excel. Antes de saltar al Excel, vamos a copiar las ecuaciones en el tablero para que ustedes tengan referencia de ellas, ¿de acuerdo? Las ecuaciones son A de K más 1 es igual a B de K. B de K más 1 es igual a menos 1/2 de A sub K más 1/8 de B sub K más U sub K. Y finalmente la salida Y sub K es igual a 2 veces A sub K. Entonces, la entrada es U sub K y la salida es Y sub K. A sub K y B sub K son variables auxiliares que estamos utilizando allí. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos a trabajar esto en Excel. Allí tenemos un Excel, ¿de acuerdo? Y vamos entonces a mirar qué columnas necesitamos. Necesitamos una columna que va a tener los AK, otra columna que va a tener los BK, otra columna que va a tener los UK y otra columna que va a tener los YK. ¿Listo? Simplemente voy a añadir una columna que va a tener los Ks, ¿de acuerdo? Listo. Esas son las columnas que vamos a necesitar. Muy bien. Y pues los Ks, vamos a poner acá un K. Yo no sé, vamos a necesitar, cuando K vale 0, necesitamos tal vez acá, 0. Y este es igual a la anterior más 1. ¿Cierto? Los Ks van aumentando de 1 en 1. Ahí tenemos, por ejemplo, hasta K igual a 20. Y vamos a formar las ecuaciones de la manera que están escritas en el tablero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, eso va a ser de la siguiente manera. Va a ser así. Acá, ¿a qué n es igual
AK más 1. Y vamos a leerlo así, voy a escribirlo en el tablero. Nosotros tenemos aquí por renglones. Entonces, un cierto renglón el renglón en el que estemos pensando es K. El renglón siguiente al que estemos es K más 1. Y el renglón anterior es entonces K menos 1. ¿De acuerdo? O la fila, si prefieren en vez de término renglón. Entonces, aquí dice que el renglón siguiente de A es lo que hay en B en el renglón actual. Entonces, por ejemplo, el renglón siguiente de A, vamos a tomar este menos 1. Vamos a empezar en menos 1. Este va a ser como una condición inicial. Esta va a ser las condiciones antes de cualquier cosa, es como una condición inicial. ¿Listo? Entonces, para 0, acá vale, si yo estoy pensando en el renglón menos 1, el siguiente renglón en A vale lo que hay en BK. Entonces, aquí, esto es igual a lo que hay acá. ¿De acuerdo? Aquí, si yo hago así, me dice que en acá hay lo que hay en el renglón anterior en BK. Listo. ¿Qué hay en BK? Dice, en el renglón de BK hay un medio de lo que hay en el renglón anterior a acá. Entonces, esto es igual a menos 0.5 por lo que hay en el renglón anterior de acá, más 1/8, 0.125, por lo que hay en la misma columna, pero en el renglón anterior. Este. Más UK. Entonces, en el renglón siguiente hay lo que hay en el renglón anterior. Entonces, más esto. 0. Y YK es igual a 2 veces acá. Es el mismo renglón. Ya está. Nosotros podemos colocar las condiciones iniciales que querramos. Este par van a ser las condiciones iniciales. Nosotros podemos poner, por ejemplo, 0 y 0, como si el sistema estuviera muerto. Y vamos a poner 0 aquí. Y aquí vamos a poner 1, por ejemplo. Y ahora lo único que hay que hacer es arrastrar esas ecuaciones. Arrastrar. 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 Bueno, a UK no queremos arrastrarlo así. A este le vamos a decir que siempre es 0. Ya el resto de veces es 0. Profe, ¿podrías volver a explicar la ecuación que colocaste para cada uno de las celdas? Sí, mira. Mira cómo está el conjunto de ecuaciones en el tablero. Por ejemplo, en las columnas de las AES, si yo estoy en el renglón K, o mejor, si estoy en el renglón siguiente, entonces, el anterior, pero en B. Entonces, me ubico en A. Aquí estoy en A. Lo miro. ¿Qué contiene? Contiene lo que hay en el renglón anterior. ¿Sí ves la relación? Este es como el anterior. O sea, el siguiente es el actual o el actual del anterior. Este es el renglón anterior porque K más 1 es el siguiente acá. En la columna de A hay lo que haya en B, pero en el renglón anterior. ¿Sí lo ves? No, profe.
Aquí hay un K más 1, ¿lo ves? K más 1 es el índice de los renglones. Mira que en la columna que tengo en Excel, ahí están los renglones y están creciendo hacia abajo. Entre más renglones vaya hacia abajo, más aumenta K. ¿Eso es claro? Sí, profe. Listo. Entonces, si este es el renglón K más 1 y este es el renglón K, ¿está claro que este es el renglón inmediatamente anterior? Sí. Si este es el renglón K más 1, ¿cuál es el renglón anterior a K más 1? Ah. K. K. El anterior a K más 1 es K. Y ahora, entonces, a la columna que tenga A en el renglón K más 1, le voy a asignar lo que hay en el renglón anterior, pero en B. Des en cuenta que eso es lo que está pasando acá. A AK le estoy asignando lo que había en el renglón anterior, pero en B, aquí en el Excel. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Ahora veamos B sub K. ¿Qué hay en B sub K? ¿Qué debería haber? Si yo miro en el renglón en el que esté, debo poner un medio de lo que había en A, pero en el renglón anterior, más un octavo de lo que hay en B, o sea, la misma columna, pero en el renglón anterior, más lo que hay en U, pero también en el renglón anterior. Si ven lo que aparece allí, allá aparece cada uno con sus colores en la pantalla, en el Excel. Aparece menos un medio de B2, es decir, lo que hay en A, pero en el renglón anterior. Más un octavo de lo que hay en B, o sea, en la misma columna, pero el renglón anterior. Más D2, es decir, lo que hay en U, pero en la columna anterior. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Listo. U es la entrada, U es lo que yo doy, U es lo que me da el problema. O sea, ese no tiene fórmula para calcular U. Y YK es la salida. Aquí me dice que YK es igual a 2 veces AK. Como es el mismo K, quiere decir que es el A del mismo renglón. Entonces aquí aparece. ¿Sí ven? Es en el mismo renglón 2 veces la columna que yo etiqueté como A, pero en el mismo renglón. ¿Estamos? Sí, profe. Listo, eso es todo. Ya de ahí, una vez las fórmulas hechas, yo simplemente las copio. Entonces, por ejemplo, yo me paro por acá y la reviso y son del renglón anterior. ¿Está bien? Y ya, entonces, cuando yo copio las fórmulas, ahí me da la solución del sistema para una entrada dada, para unas condiciones dadas. En este ejemplo, yo puedo, por ejemplo, colocar acá 1. Eso me va a dar otra salida. Dependiendo, estas AK y BK son como las condiciones iniciales que hay del sistema. ¿Listo? Entonces, este programa o esta simulación que acabo de hacer en Excel, yo la voy a subir a la plataforma Moodle para que ustedes puedan ensayar con ella, mirar por favor de dónde salieron las ecuaciones, entender eso, ¿de acuerdo? Profe, Sí. ¿y el UK solamente va a ser 1 en el tiempo 0? Bueno, en el instante 0. En este caso sí, pero tú puedes poner el UK todo lo que quieras. Puedes poner 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. El U, mientras que voy a poner en amarillo lo que ustedes pueden, con lo que ustedes pueden jugar, ¿de acuerdo? Vale, Ustedes profe. pueden poner las condiciones iniciales que gusten.
perdón. Ustedes pueden poner las condiciones iniciales que gusten, que esas van acá. Y pueden colocar toda, esta también porque esta se necesita por ahí, toda la entrada que gusten. Esos son lo que ustedes pueden dar, las condiciones iniciales y la entrada. Y eso es en todo problema. ¿De acuerdo? Las condiciones iniciales y la entrada. En el caso del aireador, las condiciones iniciales eran, por ejemplo, que el aireador tenía 0 contaminante al inicio. Y la entrada es ese flujo de entrada, que en última se convierte en el término no homogéneo. Generalmente, la no homogeneidad en una ecuación es la entrada. Lo que pasa es que, como veremos más adelante, de hecho, si todo sale bien en la clase entrante, cuando este U sub K, que es 1 únicamente en 0 y 0 en el resto, es un UK muy importante que se llama el impulso, la entrada impulso, una función impulso. Es importantísima en la teoría de la convolución. Pero ustedes pueden aquí colocar pueden poner una función exponencial, un seno, lo que quieran. La entrada es lo que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a colocar este Excel allí en la plataforma Moodle para que ustedes puedan trabajar con él, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Es importante que lo miren, lo trabajen, lo ensayen, porque debido a que nosotros no vamos a tomar un curso de programación aquí, entonces vamos a trabajar con Excel. Excel va a ser capaz de simularnos lo que nosotros queremos en el curso. Entonces, esta es nuestra primera simulación. Estamos simulando el conjunto de ecuaciones que están en el tablero. Y entonces es muy importante que ustedes aprendan a manejarlo. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿por dónde vas a subir los videos de las clases? El video ya lo acabé, lo subí ya hace un rato. Está en la plataforma Moodle, en la que hice corte 1. En la plataforma Moodle ustedes ya pueden encontrar el video de la clase pasada. Se encuentra en donde están las pestañas, corte 1. Ahí aparece quiz 1, sesión 1. La que se llama sesión 1 es el enlace al video de YouTube de la clase pasada. Igualmente voy a meter el video para la clase siguiente, ¿de acuerdo? Que de hecho yo creo que ya podemos parar.